Bienvenidos una vez más a nuestro podcast. En esta oportunidad nos acompañan 4 expertos en Derecho para hablar sobre el significado que tuvo el estado de sitio en la Asamblea Constituyente de 1991. Ahora bien, la primera pregunta para dar un contexto histórico a nuestros oyentes es para la experta en Derecho Andrea del Pilar Cabrera Pantoja. ¿Desde qué fecha se implementó en Colombia el estado de sitio? Buenas tardes con todos. Soy Andrea Cabrera. Muchachos, ¿cómo están? Me parece excelente tu pregunta. Empecemos con un poco de historia. El concepto de estado de sitio viene de la antigüedad, viene de Roma y se acuña en Colombia en la Constitución de 1886, en su artículo 121. ¿En qué consistía el estado de sitio? Consiste en declarar la perturbación del orden público y se declaraba total o parcialmente que el territorio se encontraba en estado de sitio. Una vez hecha esta declaración, el artículo 121 le otorgaba facultades extraordinarias al presidente para expedir decretos y normas para defender los derechos, o se suponía que era para defender los derechos de la nación o reprimir el alzamiento. ¿Quién podía declarar el estado de sitio? El presidente, obviamente, pero apoyado del Consejo de Estado y la firma de todos los ministros. Una particularidad que tenía el artículo 121 era que textualmente en la norma no quedó definido el periodo de terminación, por tanto su tiempo de duración se consideró indeterminado. Esto dio pie a que en 1949 el Congreso le informó al presidente Mariano Ospina que le iban a hacer un juicio político y este respondió enviando soldados y cerrando el Capitolio. A partir de entonces, Ospina gobernó mediante decretos de emergencia o de estado de sitio, una práctica que se mantuvo hasta 1991. Entonces, lo que antes de 1949 había sido utilizado como algo esporádico, se convirtió en una práctica frecuente, casi permanente, en el contexto político social del país. El estado de sitio no se declaró solo en situaciones excepcionales temporales, sino que en la mayoría de las veces se extendió o se utilizó de manera recurrente, llegando a que su presencia fuera casi algo cotidiano y normalizador en Colombia. En el caso colombiano, el uso frecuente del estado de sitio hizo que la vida de los ciudadanos estuviera marcada por restricciones de libertad, control militar y autoridad extraordinaria del Ejecutivo, en un contexto que en lugar de ser excepción, se percibía como la norma que vulneraba las garantías constitucionales y las reglas democráticas. A finales de los 70 y a principios de los 80, el presidente Julio César Turbay decretó una de las medidas más controvertidas de su gobierno, amparado en el estado de sitio. Él creó el llamado Estatuto de Seguridad. El estatuto fue un conjunto de medidas que reforzaba la legislación penal y permitieron a las fuerzas militares ejercer funciones de policía judicial, así como la posibilidad de juzgar civiles por consejos de guerra. A finales de, 70, a finales de los 70, sí, el 30% de los delitos del Código Penal eran competencia de cortes marciales. En este tiempo se vivieron muchas violaciones de los derechos humanos. Personas fueron torturadas, desaparecidas, sometidas a consejos de guerra. Ahora bien, la siguiente pregunta es para la experta en Derecho, Lisset Paola Cuellal. ¿Cómo interpretó la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 el estado de sitio históricamente aplicado en Colombia? ¿Y qué críticas generó esta figura constitucional implementada desde 1886? Pues bien, históricamente hacemos referencia a un largo periodo de alrededor de 37 años donde la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 interpretó de manera crítica la figura de estado de sitio, no como una medida excepcional o de emergencia, sino como un síntoma de una anormalidad institucional prolongada en función del Estado colombiano, donde los constituyentes lo entienden como un mecanismo abusivo y arbitrario que concentró su poder en el Ejecutivo, además de debilitar el equilibrio de poderes y restringir los derechos bajo la excusa del orden público, haciendo así que la excepción se normalice
y evidenciando una incapacidad estructural del Estado que no operaba dentro de la normalidad constitucional. Este mismo hecho hace que se generen críticas por parte de los asambleístas frente al abuso y uso prolongado de esta figura, considerándolo inapropiado e ineficaz para restablecer el orden y por el contrario lo percibieron como un escenario de guerra y dictadura permanente, lo que hizo que abogaran por su derogación y reformas directas para proteger derechos y libertades. Finalmente, la Asamblea identificó riesgos tras el uso de esta figura como la gobernabilidad por fuera de la normalidad constitucional, además del uso como un instrumento para evadir controles del Congreso y la justicia que facilitaban el abuso de poder y contribuían a perpetuar una cultura política autoritaria, donde la excepción pasó a convertirse en una regla. Ahora la siguiente pregunta es para Andrea. ¿Qué relación hay entre el estado de sitio y el estado de excepción? Bueno, digamos que el estado de sitio evolucionó en el estado de excepción. Anteriormente era estado de sitio y ahora es estado de excepción. El estado de sitio estaba reglamentado por un único artículo, el 121 en la Constitución de 1886, y en la Constitución de 1991 se tiene tres tipos de estado de excepción. Estamos hablando entonces de guerra exterior, estado de conmoción interior y estado de emergencia económica, social y ecológica, que son los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Política. Cuando hablo de guerra me refiero a guerra con otro país, no es la guerra interna, pues que el momento pues todavía tenemos en Colombia. En Colombia el estado de sitio y los estados de excepción se diferencian principalmente en que el estado de sitio era una medida excepcional para la defensa del Estado, mientras que los estados de excepción se aplican en situaciones de mayor gravedad que ponen en peligro la estabilidad del país. Entonces ya no se busca proteger al Estado, ahora es proteger la estabilidad del país. El estado de sitio, antes de la Constitución del 91, no tenía límites claros y podía durar indefinidamente, lo que llevó a su uso abusivo. Los estados de excepción, por otro lado, tienen límites y tienen controles establecidos por la Constitución y por la ley. Este cambio fue un punto clave para limitar el poder ejecutivo y garantizar que incluso en situaciones excepcionales las garantías ciudadanas básicas y la Constitución no puedan ser suspendidas. El estado de sitio se caracterizaba por la suspensión de garantías constitucionales y el poder de la fuerza pública para actuar sin restricciones. En cambio, en la Constitución del 91, el estado de excepción establece requisitos y controles para la declaración y ejercicio de estos estados con el fin de evitar abusos. Se enfatiza la importancia de mantener las garantías fundamentales durante el estado de excepción. En resumen, la Constitución de 1991 busca limitar el poder de gobierno y garantizar la protección de los derechos ciudadanos, incluso en situaciones de emergencia, reemplazando el antiguo estado de sitio con un sistema más controlado y con garantías de no suspensión de los derechos fundamentales. Ahora, la siguiente pregunta es para el experto en Derecho Juan Carlos Lucero Bravo. Durante los debates de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en Colombia, ¿cómo fue interpretado el estado de sitio y qué significado político y jurídico se le atribuyó en este contexto? Pues bien, durante la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en Colombia, el estado de sitio fue objeto de una crítica severa, tanto desde el punto de vista jurídico como político. Esta figura, heredada de la Constitución de 1886 y ampliamente utilizada a lo largo del siglo XX, fue entendida por los constituyentes no como un instrumento legítimo para enfrentar situaciones excepcionales, sino como el corazón de un régimen político caracterizado por la anormalidad institucional. En lugar de ser un recurso temporal para preservar el orden en momentos de crisis,
el estado de sitio se había convertido en una forma de gobierno permanente, donde la excepción se volvió la regla. Durante décadas, Colombia vivió bajo la sombra del estado de sitio. Los gobiernos, especialmente el poder ejecutivo, recurrieron a esta figura no solo para responder a emergencias reales, sino también para gobernar sin los frenos y contrapesos propios de una democracia constitucional. Bajo el estado de sitio, el presidente podía legislar mediante decretos con fuerza de ley, lo cual desplazaba al Congreso y debilitaba la división de poderes. Esto permitió que el Ejecutivo acumulara una gran cantidad de atribuciones, muchas veces en nombre de la defensa del orden público, pero sin un verdadero control institucional ni ciudadano. Lo que inicialmente era una herramienta para responder a amenazas graves, terminó siendo un mecanismo cotidiano de administración del país. La Asamblea Constituyente reconoció que esta situación había generado una cultura política autoritaria. El uso excesivo del estado de sitio había producido un debilitamiento profundo del Estado de Derecho, una pérdida de las garantías ciudadanas y una concentración del poder que obstaculizaba la consolidación de una democracia pluralista. Además, la prolongación de la excepcionalidad implicaba una desconfianza estructural en la capacidad del Estado para gobernar dentro de la normalidad jurídica. Se asumía casi como una fatalidad que Colombia estaba condenada a vivir en crisis permanente y que por tanto necesitaba ser gobernada bajo medidas extraordinarias. Frente a ese diagnóstico, los constituyentes optaron por una transformación profunda. No se trató simplemente de modificar un artículo constitucional, sino de hacer un juicio histórico al modelo de Estado construido durante el siglo XX. Eliminaron la figura del estado de sitio y la reemplazaron por un régimen más limitado y controlado de estados de excepción, que incluye el estado de guerra exterior, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia. Cada uno de estos tiene condiciones específicas de ampliación, duración limitada y controles más rigurosos por parte del Congreso y la Corte Constitucional. El objetivo era impedir que se repitiera el abuso del pasado y garantizar que los derechos fundamentales no pudieran ser suspendidos de forma arbitraria. En este contexto, el cambio no fue únicamente normativo, sino simbólico. Al reformar el régimen de excepción, la Asamblea Constituyente pretendía marcar una ruptura con la tradición autoritaria, reivindicar la primacía del orden constitucional ordinario y construir un nuevo pacto político basado en la legalidad, el respeto por los derechos humanos y la democracia deliberativa. La nueva Constitución de 1991, con sus mecanismos de control y su compromiso con la participación ciudadana, buscó así superar décadas de gobierno por decreto y establecer las bases para un Estado más democrático, más justo y más legítimo. Ahora la última pregunta es para el experto en Derecho, Iván Gabriel Taimán Muñoz. ¿Qué papel jugó el estado de sitio en la configuración del nuevo orden constitucional? Buen día, profesor. Mi nombre es Iván Gabriel. Pues, como para concluir con este podcast, les voy a hablar sobre qué papel jugó el estado de sitio en la configuración del nuevo orden constitucional. En Colombia, el estado de sitio ha utilizado en diversas ocasiones
para suspender garantías constitucionales y otorga poderes especiales al Ejecutivo en momento de crisis. Pues esto ha tenido un gran impacto significativo, ya que la configuración del nuevo orden constitucional ha permitido que el gobierno tome medidas extraordinarias para mantener el orden público y enfrentar amenazas a la seguridad social. Pues sin embargo también ha generado debates sobre la limitación de los derechos fundamentales y la concentración del poder en manos del Ejecutivo. Bueno, el estado de sitio ha utilizado para enfrentar crisis políticas, sociales y económicas. También ha permitido al gobierno tomar medidas excepcionales para mantener el orden público y la seguridad nacional. Bueno, como en conclusión, para mí el estado de sitio ha sido un instrumento importante en la configuración del nuevo orden constitucional en Colombia, pero también su uso también plantea desafíos para la protección de los derechos fundamentales y la democracia. Muchas gracias.